cordial saludo para todos ustedes. Aquí empezamos nuestro programa Testigos de la Fe, un programa para crecer como familia. Vamos a hablar entonces acerca del Espíritu Santo, pero antes iniciemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero iniciar entonces con un texto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 14 al 19. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero y les dijo: «Dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos». Pedro le contestó: «Que tu dinero te sirva de perdición, por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en el año de la confirmación. Recordemos que en nuestra diócesis hemos seguido algunos sacramentos durante algunos años. Ya en el 2020 empezamos con el sacramento de la confesión y del bautismo. Ahorita, el año pasado, terminamos el tema de la Eucaristía y este año empezamos con el tema de la confirmación. El tema de la confirmación muy unido también al Espíritu Santo. Precisamente les acabé de leer un texto muy hermoso acerca de cómo se recibía el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo se recibe entonces imponiendo las manos. Los discípulos imponen las manos a las demás personas que han sido bautizadas y éstas reciben a su vez el Espíritu Santo. Vamos entonces a adentrarnos un poco en este tema acerca del Espíritu Santo. Y quiero que lo meditemos a partir del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1285. Para empezar, quiero hacer como un breve resumen a partir de los sacramentos de iniciación cristiana. Recordemos que los sacramentos de iniciación cristiana son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son los 7 sacramentos en la Iglesia Católica. 3 de ellos son de iniciación cristiana, es decir, nos inician a la vida de fe, a la vida cristiana, a la vida de iglesia, a la vida de Dios. Esos sacramentos son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. ¿Para qué recibimos el bautismo? Para 4 realidades. En un primer momento recibimos el bautismo para borrar el pecado original. El hombre está marcado por el pecado original. El hombre tiene una mancha que es el pecado original, no cometido por nosotros mismos, pero que llega a nosotros por el simple hecho de ser humano. Se va propagando el pecado original a todos los seres humanos. Por el simple hecho de ser humanos tenemos el pecado original, no cometido por nosotros mismos. En teología esto se le llama pecado original originante, pecado original originado. El pecado original originante fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres y que nos llega a nosotros como pecado original originado, es decir, como pecado original, pero no cometido por nosotros, sino originado por nuestros primeros padres. Y este pecado original se borra con el bautismo.
Entonces muchos de ustedes pueden preguntar, ¿pero por qué el hombre sigue pecando después de que ha sido bautizado? Y la respuesta es que generalmente queda en el hombre las consecuencias de ese pecado original. Y esas consecuencias del pecado original es lo que le llamamos la concupiscencia. La concupiscencia del hombre queda como el sentido de pecar. Y aunque no queramos caer en el pecado, generalmente estamos envueltos en esta realidad de pecado. San Pablo muy bellamente va a decir, es que yo hago el mal que no quiero hacer y en cambio el bien que sí quiero hacer es el que no hago. Nosotros también estamos envueltos en esta misma realidad. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo. En la confirmación somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Espera un momento. ¿Acaso no recibimos ya el Espíritu Santo en el bautismo junto con la gracia santificante? Correcto. Con el bautismo somos santificados por medio de la gracia santificante. Nuestra alma se convierte en el lugar de descanso para Dios, y es sobre todo el Espíritu Santo que habita en el alma y que nos eleva hasta la vida de la Trinidad y acompaña nuestras acciones con su poder. Y entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo de nuevo en la confirmación? Bueno, es como en los Evangelios, donde el Espíritu Santo es dado a los apóstoles no solo una vez, sino 2 veces. La primera vez luego de la resurrección de Jesús, y luego de nuevo en Pentecostés. Luego de su resurrección, Jesús sopló en sus discípulos y dijo, «Reciban el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es como el soplo de vida, santificando a los discípulos y abriéndoles al entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo los guía y los instruye, y aún así lo guardan para ellos mismos. Ellos viven y oran escondidos mientras que su fe crece. En Pentecostés todo esto cambia. El Espíritu Santo viene como un viento rugiente y lenguas de fuego. Entonces los discípulos inician a proclamar la fe abiertamente con poder y coraje. Esto es similar a lo que acontece con el bautismo y con la confirmación. En el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos santificados por Él y se nos empieza a transmitir una vida nueva. En la confirmación, el Espíritu Santo nos fortalece para que tengamos el coraje de llevar este regalo al mundo. Cuando hemos recibido la confirmación, estamos llamados a proclamar nuestra fe valientemente. La confirmación, entonces, nos fortalece para ser soldados y testigos del reino de Dios. Estamos llamados a no temer cuando nos encontramos frente a las adversidades. Por el poder de la confirmación, preservamos, proclamamos y defendemos nuestra fe. Un segundo momento es que el pecado original nos hace hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios gracias al Hijo. El Hijo ha pagado la deuda por cada uno de nosotros. Ha pagado la deuda que tenía el hombre. Cuando una persona se mete en una deuda, ya sea con un banco o con una cooperativa, ¿quién es el que debe pagar esa deuda? Generalmente la persona que se metió en la deuda. Pues bien, el hombre debía pagar esa deuda en la que se había metido, la deuda que había contraído. Pero la realidad es que Cristo paga la deuda por nosotros porque el hombre siempre que venía a la tierra, todos los hombres que venían a la tierra, aumentaban la culpa, aumentaban la deuda, caían en pecado, seguían con el pecado, entonces no podían pagar la deuda porque ellos también eran deudores. Jesús, que es el único que no tiene pecado, puede pagar la deuda por toda la humanidad porque no tiene ninguna deuda. Puede pagar la deuda por toda la humanidad y precisamente la paga. Paga la deuda por todo el ser humano muriendo en la cruz, por nuestra salvación, por la salvación del género humano. Pero también, un tercer momento, el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Desde el momento en que nosotros somos bautizados, empezamos a ser miembros de la iglesia. Empezamos a caminar con una comunidad de fieles. No estamos caminando solos, estamos caminando con una comunidad de fieles. Y eso es lo bonito de la iglesia. No vamos solos, vamos en comunidad,
vamos caminando como hermanos, vamos caminando como iglesia. Y en un cuarto momento nos hace hombres nuevos. Nuestra condición de hombres viejos ha pasado. Ahora nosotros somos hombres nuevos purificados por la gracia de Dios, hombres que están blanqueados con la gracia de Dios. Somos hombres nuevos con la gracia del bautismo, con la gracia de Dios, con esa gracia que no se borra. Es un sello indeleble, también como el mismo bautismo. En el bautismo hay unos signos muy bonitos. Uno de ellos es la fe. Los padres y padrinos le entregan la fe al niño, le entregan la fe a la persona que se desea bautizar. Y en la confirmación se confirma eso que los niños han recibido en el bautismo. Primero reciben el Espíritu Santo y después, en un segundo momento, se hacen soldados de Cristo. Se hacen soldados de Cristo. Precisamente eso es lo bonito de estos sacramentos de iniciación cristiana, que todos están íntimamente unidos, no están cada uno por su lado, que recibió el sacramento del bautismo, que recibió el sacramento de la Eucaristía y después el sacramento de la confirmación como muy aparte, como muy lejanos cada uno. No, en realidad todos estos sacramentos están íntimamente unidos entre sí, tanto que en los inicios de la Iglesia y después también lo pueden constatar con muchos de los bisabuelos, de los tatarabuelos, lo podríamos decir así, se recibían los tres sacramentos unidos. El mismo día que usted recibía el sacramento del bautismo, ese mismo día también recibía el sacramento de la confirmación y de la Eucaristía, porque no se podía desligar los tres sacramentos de iniciación cristiana. Y precisamente no se pueden desligar, están unidos, aunque se reciben en diferentes etapas de la infancia, pero están íntimamente unidos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación están íntimamente unidos entre sí. No se pueden desligar el uno del otro, tienen una gran unidad. La confirmación nos une plenamente a la Iglesia. Si al principio habíamos dicho que nos hacemos miembros de la Iglesia con el bautismo y precisamente ahí es donde encontramos su unidad, una de los puntos fundamentales de la unidad. Con el bautismo nosotros nos unimos a la Iglesia, con la confirmación nos unimos plenamente a la Iglesia. No estamos tan unidos, nos hace falta un poquitico más. Nos unimos plenamente con el sacramento de la confirmación. Además, el sacramento de la confirmación también nos enriquece con dones y gracias del Espíritu Santo, con los dones y las gracias del Espíritu Santo. Son 7 dones que el Señor nos regala, que son los dones que generalmente conocemos: sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, temor de Dios. El Señor nos enriquece con todos esos dones y gracias por medio de su Espíritu Santo. Derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Recibimos plenamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que hace la confirmación en cada uno de nosotros. Además, también nos hace testigos de Cristo. ¿Y qué es un testigo? Es un soldado. Defender la fe a capa y espada, como se dice popularmente. Defender la fe. Nosotros estamos llamados después de la confirmación a defender nuestra fe, a defender nuestra doctrina católica, a defender de doctrinas quizás no tan convenientes que puedan llegar a la Iglesia Católica. Estamos llamados a defender nuestra fe como testigos de Cristo, como testigos de la Iglesia. Estamos llamados a defender la doctrina sin miedo, sin ningún temor. Incluso, como lo diría también algunos de los mártires, con nuestra propia vida, si también es necesario, si es necesario, con nuestra propia existencia. Pero también nos obliga a vivir plenamente los sacramentos. Parece una contradicción que muchas veces los jóvenes se confirman y se alejan de la Iglesia. Y uno le pregunta a los jóvenes: ¿cuánto hace que no va a misa? Y nos dicen: desde la primera comunión o desde la confirmación. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Yo me confesé para recibir la confirmación y desde ese momento no me he vuelto a confesar. Pareciera que es la puerta de salida para muchos de los jóvenes y la realidad es que debe ser ante la puerta de entrada. Nos debe fortalecer, nos debe volver firmes para
ser testigos de Cristo para defender nuestra fe a capa y espada, como lo dije un momento. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la Trinidad, Él procede del Padre y del Hijo. Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, esto se pone muy emocionante, especialmente para todos aquellos que siguen a Cristo y se santifican a través de sus sacramentos. San Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Así que si seguimos a Cristo y nos hacemos como Él, el amor de Dios, el Espíritu Santo, será derramado en nuestros corazones. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en su morada. Eso no solo suena bien, sino que también hace una tremenda diferencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo guía nuestras acciones. Cumplir con los mandamientos y realizar obras de caridad son más fáciles con Él. La oración también se facilita y se hace más profunda. ¡Qué maravillosa la vida de alguien que actúa conforme al Espíritu Santo! Veamos el siguiente ejemplo. Si yo trato de ir desde Europa a América en un bote de remos, este viaje será bastante lento y agotador. En efecto, es bastante probable que tal hazaña no esté al alcance de mi fuerza, además del tiempo que me tomará para ejecutarlo. No, seguramente solo con mis fuerzas, en un bote de remar pequeño, no llegaría nunca a América. Ahora, por el contrario, vamos a tomar un velero. Este utiliza el poder del viento. Llegaría más rápido. Sin duda será toda una aventura en el mar con sus tormentas, pero gracias a la fuerza del viento, es posible que pueda triunfar. Esa es precisamente la diferencia entre la vida sin el Espíritu Santo y la vida con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo realmente progresamos más porque el poder de Dios apoya nuestras acciones. Si queremos quedarnos con la comparación del bote de vela, tenemos que agregar lo siguiente. El velero del Espíritu Santo tiene 7 velas. Estas representan sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Estos dones perfeccionan las habilidades de nuestra alma y nos permiten estar listos y responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estas velas, de algún modo, son como el Espíritu Santo que nos ayudan a avanzar. ¿Cómo se confirma según las Escrituras? ¿Cuál es la forma como se debe hacer la confirmación? Se debe realizar este bello sacramento. Dice, hace un momento lo leíamos, los Hechos de los Apóstoles, con imposición de manos. Los apóstoles, que son los sucesores, o más bien, los apóstoles que son los enviados por Cristo, imponían las manos, y a través de la imposición de las manos, ellos recibían el don del Espíritu Santo, las personas que eran bautizadas. Era necesario que después del bautismo les impusieran las manos como confirmación precisamente de ese sacramento del bautismo, la confirmación de ese sacramento admirable del bautismo. Les imponían las manos y lo hacían con una fórmula que hoy día también se sigue utilizando, y es: reciban el don del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Todavía los jóvenes cuando se confirman, las personas cuando se confirman, escuchan esa expresión de parte del obispo, que es el sucesor de los apóstoles. Cuando uno ve la historia de la Iglesia, generalmente los obispos, el Papa, si uno se va devolviendo quién fue el que ordenó a cada obispo, llega hasta los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica tiene sucesión apostólica. Tiene sucesión apostólica y se ha ido transmitiendo el don del Espíritu Santo de generación en generación, va siendo sucesivo hasta que llega al obispo que tenemos actualmente, en nuestro caso de la diócesis de Sonsón Río Negro, Monseñor Fideleón Cadavid Marín. Él es sucesor de uno de los apóstoles de Jesús, un sucesor de uno de los apóstoles de Jesús. Por tanto, él tiene el poder
de transmitir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se transmite de generación en generación, se transmite de persona a persona y se transmite a través del sucesor de los apóstoles, que en este caso es, en nuestra diócesis, el obispo diocesano, es el obispo diocesano. En el caso del Papa, si uno se va devolviendo, está el Papa Francisco, después está el Papa. Antes de él estuvo el Papa Benedicto XVI, antes el Papa San Juan Pablo II, antes el Papa Juan Pablo I, antes también estuvo el Papa Pablo VI, antes del Papa Pablo VI estuvo Juan XXIII, Pío XII, y si uno se va devolviendo, llega hasta el primer Papa de la Iglesia, que es San Pedro, porque es sucesivo. En la Iglesia es sucesión apostólica, hay sucesión apostólica. Y esa sucesión apostólica es lo que confirma precisamente que el don del Espíritu Santo va de generación en generación. Así se recibe el don del Espíritu Santo. El obispo nos da el don del Espíritu Santo imponiendo sus manos en cada persona en el momento de la confirmación. Pero también la confirmación, ya lo dijimos, tiene primero la imposición de manos, después la fórmula es reciban el Espíritu Santo y después una unción, la unción con el Santo Crisma. Este Santo Crisma fue bendecido el día de la misa crismal por el obispo. El mismo obispo que confirma es el que ha bendecido el día de la misa crismal el óleo de los enfermos, el óleo para los bautismos de los catecúmenos y también el Santo Crisma. El Santo Crisma nos va regalando así el don del Espíritu Santo, también por medio de signos, porque los signos hablan, de alguna manera los signos hablan. El Espíritu Santo que llega a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Otro signo muy bello que encontramos en la celebración del sacramento de la confirmación es el abrazo de la paz. El obispo abraza a cada joven que ha confirmado, a cada persona que va a confirmar o que ha confirmado. Y en ese abrazo está la comunión de la Iglesia con todos los miembros de la misma. Está la comunión del obispo con los miembros de la Iglesia, está la comunión de esta persona abrazada con toda la Iglesia, porque en esa persona que es abrazada, que está recibiendo la confirmación, también es Iglesia, esa persona también es Iglesia, es miembro de la Iglesia, es miembro del cuerpo de la Iglesia por la gracia del bautismo, porque dijimos ahorita que con el bautismo somos injertados a la Iglesia, que es pueblo de Dios, que es una comunidad miembro, que es una comunidad por gracia de Dios, que es una comunidad que no camina sola, que camina con la gracia del Espíritu Santo. Otro signo que también encontramos es la renovación de las promesas bautismales. En el bautismo, los padres y padrinos nos regalan la fe, pero nosotros devolvemos. Ellos son los que hablan por nosotros en el bautismo, pero nosotros en el sacramento de la confirmación ya somos los que hablamos, ya somos los que le decimos a la Iglesia, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Uno responde, sí creo. Y después las otras partes del credo. Uno es el que responde, sí creo. Y después, en el momento de la confirmación, uno mismo es el que hace también las renuncias que los padres y padrinos habían hecho por nosotros. Renuncian a Satanás, fuente de todo mal, renuncian al pecado y cada persona va a responder, sí renuncio. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.